experiencia del martirio, también tenemos una fuerte experiencia del martirio, una fuerte experiencia bautismal. El bautismo va a constituir uno de los momentos claves en la vida de cada uno de estos que se acercan a la iglesia. Como ustedes se darán cuenta, estos elementos permanecen, perduran. Perdura la invitación al testimonio, perdura también la espiritualidad o la dimensión bautismal de la vida cristiana. ¿No? Son estos, ya van viendo ustedes, elementos que podemos decir transversales a la historia de la espiritualidad. Por otro lado, esta primera etapa de la vida de la iglesia supone que los cristianos, en el medio ambiente en el que se encuentran, tienen enormes desafíos, porque habían roto probablemente con su familia, con sus amigos, habían tenido que dejar atrás una vida que no condecía con la propuesta de la vida nueva, del resucitado, de vivir como resucitados. Entonces, también allí muchos de ellos, algunos se sentían desanimados, algunos se quedaban solos a causa de su nueva situación, pero como tenían en claro, la preparación había sido muy exhaustiva, había sido muy fuerte. Entonces, bueno, también había muchos que abandonaban o se iban o dejaban, inclusive en algunas persecuciones que han habido luego. No es que al final del siglo XII terminaron las persecuciones, pero cuando comienzan a debilitarse esas persecuciones, claro, comienza también a debilitarse ese vigor, esa tenacidad de la vida cristiana. Finalmente, en esta primera etapa, vamos a ver cómo las herejías influyen en la vida de los cristianos. Brevemente, una herejía es la sobredimensión de una parte de la verdad. Se toma una parte de la verdad y se absolutiza. Un ejemplo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La humanidad y la verdad de Cristo. Se toma una parte y dicen, por ejemplo, no, Jesucristo es un ser puramente espiritual. Y allí tenemos una de las primeras herejías cristológicas, el gnosticismo. Esta negación de la encarnación, esta espiritualización, esta absolutización del aspecto divino, bueno, niega lo humano. Pero luego también vamos a tener más adelante otra herejía, la que va a decir, por ejemplo, no, Jesucristo es solamente humano, solamente un hombre. Entonces vamos a tener la herejía de Arrio, del arrianismo. Las herejías han ido, por un lado, contaminando la vida cristiana, pero por otro lado también la han ido desafiando. Porque las herejías, así como han hecho posible el avance de la teología como ciencia, de la reflexión cristiana, también han ido corrompiendo las costumbres, la vida, etc. Pero le debemos mucho a los herejes. Tenemos que agradecerles que nos hayan hecho pensar. Finalmente, hay que decir, los herejes eran inteligentes, eran hombres inteligentes. Para ser hereje hay que ser inteligente, si no, lo que se dice son pavadas. Pero bueno, apartarse de la ortodoxia de la Iglesia también ha sido una constante en la historia de muchos hombres, lamentablemente de hombres muy inteligentes, porque ustedes saben que la inteligencia va a estar amenazada siempre por un pecado capital, que es el de la soberbia. Entonces, cuanto más inteligente se es, mayores riesgos hay de caerse, ¿no?, por el abismo
Así que, miren, lo mejor es pasar por tonto, ¿no? Como decía Mark Twain, es preferible quedarse callado y pasar por tonto que abrir la boca y que la evidencia se haga cierta. Entonces, lo mejor es pasar por tonto. Muy bien. Vemos luego una época en la que, habiéndose diluido esta virulencia contra los cristianos, diluido al menos relativamente, al no haber tantas persecuciones, o al no haber persecuciones así, con esa crueldad, los cristianos tienen que reinterpretar su discipulado. Tienen que buscar nuevas formas de discipulado. Piensen en la radicalidad de morir por Cristo. Ahora ya no está esa hipótesis. Y el cristiano ni el mártir es un suicida, sino que es alguien que quiere vivir evidentemente con mucha pasión, con mucha coherencia, con mucha convicción. Es entonces cuando surge lo que algunos van a denominar una nueva forma de martirio, que es el monacato. El monacato surge como una fuga del mundo. De hecho, hay un término técnico en la historia de la espiritualidad que es la fuga mundi. También hay que decir que esta ha sido una amenaza constante de la vida cristiana. Fugarse del mundo, abstraerse del mundo. Y en esto hay que tener una gran cautela, porque una vida hoy, una vida espiritual intensa, no puede estar desvinculada del mundo. Ya vamos a ver al final, el concilio nos ha recordado esto. Estos cristianos, en búsqueda entonces de una vida más auténtica, de una vida penitencial inclusive, muy fuerte, van a comenzar muchos de ellos a retirarse al desierto. Y es por eso que en la zona de Egipto van a surgir estas primeras colonias, primero de ermitaños. Se dice que San Antonio Abad es el padre del monacato, el padre del eremitismo. También en la zona de Siria, en la zona de Palestina, la vida eremítica, es decir, de hombres o de mujeres que viven en completa soledad, en oración y penitencia, en contacto con la palabra, en mendicidad y en formas que nos resultan a nosotros muy cercanas a la locura, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos de ellos, famosos, los estilitas, se subían arriba de una columna y allí vivían 20, 30 años, una especie de púlpito, ¿no? Hacían como una torrecita arriba y desde allí predicaba y la gente les llevaba comida, pero vivían arriba de esa columna, ¿no? Famoso Simón o Simeón el estilita. Algunos vivían adentro de un árbol, o vivían en cuevas, es decir, apartarse del mundo. Estas formas de eremitismo, hay un libro muy famoso, un estudio que se ha hecho sobre estos eremitas que se llaman Los hombres ebrios de Dios. Fíjense qué lindo título. Pero claro, uno escucha las historias y dice, estos estaban chupados, ¿no? Porque hay que estar un poco fuera del eje para... Pero esto es también lo que nos revela esta radicalidad que han tenido y que han querido vivir algunos cristianos. Estos que vivían así de manera dispersa, como eremitas,
poco a poco comienzan a descubrir la necesidad de unirse o de vivir juntos. Entonces, la primera etapa es de la vida de ermitaños o la vida eremítica, luego va a venir una segunda etapa que es la vida comunitaria o cenobítica, que van a ir dando forma luego con el tiempo a los monasterios tal como los entendemos nosotros en la actualidad, ¿no? Benedictinos, cistercienses, cartujos, etc. Las grandes tradiciones del monacato en la Iglesia. Entonces, primero ermitas, luego cenobio, o también llamadas lauras. Las lauras eran estas agrupaciones de pequeñas cabañas donde vivían estos ermitaños, comienzan a dar forma lentamente, progresivamente, a la vida monástica tal cual la conocemos en Oriente y en Occidente. Es aquí cuando surgen las reglas monásticas, que también son una cantera de sabiduría, porque ustedes se imaginan, estos grupos de hombres y de mujeres, no era fácil de ordenar y de conducir esta vida. Entonces, poco a poco van surgiendo reglas monásticas. Son muchas, muy famosas, pero también van a surgir los famosos dichos de los padres del desierto o apotegmas, que todavía hoy siguen teniendo vigencia. Son muchas las recopilaciones que se han hecho, son muchas las ediciones, hay muchas en castellano, muchas impresas en papel, muchas también que se pueden encontrar en internet. Entonces, dichos de los padres o apotegmas de los padres. También algunas reglas monásticas, como la regla de Pacomio, que va a ser una de las más famosas de esta etapa del monacato. La cumbre de este camino monástico va a ser la experiencia de San Benito de Nurcia. Porque San Benito, en realidad, no es que haya inventado absolutamente todo lo de la vida monástica. Ya hay una tradición, ya hay un camino, y hay un famoso escrito que se llama La Regla del Maestro, que es probablemente la gran inspiradora de muchas de las cosas que están puestas hoy, que las tenemos hasta hoy en la regla de San Benito. La regla también se puede encontrar en castellano en internet, la pueden leer, es una formidable guía de vida espiritual y tiene consejos muy sabios, me animaría a decir, para cualquier forma de gobierno, para cualquier forma de conducción, de guía, ¿no? Al menos alguna vez en la vida hay que tomarse un tiempo y leer la regla de San Benito, porque no es solamente una regla para gobernar monasterios, es un faro, es una luz que le puede servir a cualquiera que pretende orientar más o menos seriamente su vida. Fíjense una opinión de uno de los grandes teólogos del siglo XX, el padre von Balthasar: solo el que personalmente esté en el ámbito de lo santo puede entender e interpretar la palabra de Dios. Toda la teología de la Iglesia vive de aquella época que va desde los apóstoles a la Edad Media, en que los grandes teólogos eran también santos. Esto corresponde a una idea de von Balthasar, que la ha repetido en varias ocasiones, las relaciones que existen entre teología y santidad, que podríamos decir la historia de la espiritualidad es también
la historia de las relaciones que ha habido entre teología y santidad.